Vamos. Bueno, pues con respecto a lo que ha dicho Ramona, para mí es un tema que no sé si es un poco... Yo no soy profesora de secundaria, ¿vale? Eso ya ha quedado claro, ¿verdad? Sí. Y a lo mejor lo que digo es un poco... Es poco, no sé cómo decirlo, no tiene buena publicidad, pero a ver, para mí, viendo lo que mis hijos están haciendo en lengua y literatura, un poco las lecturas que ellos tienen son las lecturas a las que yo me refería antes que yo hago en mi trabajo, no son lecturas son lecturas de currículum. Para mí las lecturas de currículum son lecturas laborales, no son lecturas de disfrute. Yo no disfrutaba en el instituto en mis clases de lengua y literatura. Yo he leído después libros que he tenido que leer, como por ejemplo, Ramón ha hecho... A mí El Camino me encantó cuando lo leí después, no cuando lo leí en el instituto. Yo entiendo que mis hijos, igual que mis hijos, los críos y las crías que están en el instituto, con las lecturas curriculares, en realidad lo que están haciendo es pasar una asignatura, es decir, se las leen porque tienen que leérselas porque entran en el currículum. Para mí... No me acuerdo del todo y te lo diré ahora. Para mí ahora bueno, ya os digo que a lo mejor es una opinión poco... Pero para mí el trabajo que hay de fomento de la lectura en el instituto es trabajo que siempre hacen los profesores y profesoras fuera de lo que es el currículum. Es decir, por ejemplo, evidentemente, nosotros estamos los tres en Mandarache. Mandarache es un proyecto que te da muchas posibilidades de trabajar eso, pero trabajar otros lenguajes, por ejemplo, trabajar el cómic, trabajar incluso la escritura, no es el currículum lo que después a ellos les llama, no lo es, yo lo siento, pero por lo que veo en mi casa y por lo que he visto en las bibliotecas, por ejemplo, las bibliotecas escolares, mira, por ejemplo, en el instituto, digo mucho por ejemplo, uy, tengo el latiguillo, bueno, en el instituto de mis hijos están en el San Isidoro, en Los Dolores, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos la suerte de que una biblioteca municipal tiene una sede puerta con puerta. Hay una puerta. La Rafael Rubio. La Rafael Rubio, ¿de acuerdo? Nosotras ahora mismo tenemos... Uy, se nos ha quedado. Carmen. A ver si eso que salga y que vuelva a entrar. Sí. Ahora cuando vuelva... Bueno, Ignacio, yo creo que tiene... Me he cortado, ¿no? Sí, se te ha quedado ahí. Sí, no, ahora os oigo, es que de vez en cuando se me va. Bueno, tú sigue hablando. Sí, ¿me oíste? Sí. Sí. Ahí va. Ahora sí. Ok. ¿Ahora? Sí. Uy, vale. Un poco entrecortado. Vale. Bueno, pues digo que ahora mismo ellas pues han presentado una serie de... Han presentado desde la Biblioteca Municipal una serie de proyectos para trabajar en horarios o sea, en el recreo, con el alumnado, y evidentemente para mí eso sí que es fomento de la lectura en horario escolar, pero fuera del currículum. Igual que lo que han hecho en los centros donde hay biblioteca escolar, que también la llevan en casi todos profesores y profesoras, lo que se hace en la biblioteca escolar, porque está fuera del currículum, no son lecturas obligatorias, son lecturas por placer. Y entonces al final eso para mí es lo que se está haciendo en este sentido, es siempre por la voluntad de profesores, profesoras, bibliotecarias, y está fuera del horario escolar, porque en realidad el currículum no da pie, no deja tiempo, no deja espacio, no deja alegría para que eso sea un fomento real de la lectura. Independientemente de actuaciones como tú has dicho, Ramona, que en un trimestre haya una lectura libre y que se haga ese trabajo de que los críos y las crías convenzan a sus compañeros de eso. Pero eso es lo mínimo. Al final vosotros tenéis que cumplir, y ya no hablemos de bachillerato, o sea, tenéis que cumplir una serie de temas y tratar una serie de temas, y ahí no hay alegría. O sea, no hay alegría. En leerte el Lazarillo no hay alegría. Sí. Ignacio, Ignacio, venga, defiéndenos. Yo estoy totalmente con vamos, y vosotros, por favor, yo os adoro, que no. Lo que digo es que al final depende de... Mira, mis hijos tienen unas profesoras de literatura que son un amor, y yo las quiero con locura. Pero al final depende del profesor o la profesora que tengas. Porque en realidad... Sí, bueno, eso es como... Igual que depende de la familia que tengas. En mi casa hay libros en todas las habitaciones. Hay montones.
pero depende de la familia que tengas, que la lectura sea algo que tenga. Y en realidad no deberíamos dejar que eso dependa porque entonces no todo el mundo puede acceder. Lo que pasa es que eso es muy difícil, Carmen. Claro, a ver, claro, la cuestión dices tú, no hay alegría en el currículum. A ver, bueno. pues anda que no haya alegrías eróticas en la Celestina. Si tú a la Celestina se la das... A ver, yo es que yo distingo muy claramente lo que es la historia de la literatura de lo que es el disfrute de esa literatura. Disfrute de la lectura. Y está claro que tú no le puedes soltar a un crío de tercero de la ESO la Celestina, así tal cual, venga, te toma el ladrillo. Porque se le va a caer de las manos, porque está escrito en otra lengua. Quiero decir, no va a poder acceder a esa literatura, no la va a poder entender, pero porque no está escrito en una lengua que es totalmente ajena a ese estudiante. Ahora bien, sí que hay temas que subyacen en el Lazarillo o en el Quijote o en la Celestina, que no se van a hacer lecturas íntegras seguramente de esas obras, pero sí que se pueden dar las pistas un poco al futuro lector de esas obras para que luego sea capaz de disfrutarlas o que se acerque a ellas con cierta curiosidad. Quiero decir, yo a mi alumnado de tercero de la ESO, a lo mejor dentro de poco, tal como está el patio, pues tampoco voy a poder hablar de las alegrías eróticas de la Celestina, quién sabe. Pero bueno, ahí me salvaré porque como habéis dicho, está en el currículum, entonces ese es el Santa Santoro. Pero claro, la pulsión erótica sí que la entiende un alumno de tercero de la ESO. Sí que puede entender un poco ese subidón hormonal que tienen Calixto y Melibea. Pues seguramente sí. Y luego podemos hablar de otras muchas cosas. Podemos hablar de... lo que hay que intentar hacer es, desde mi punto de vista, desde mi modesto punto de vista, yo es lo que intento cuando me acerco a los grandes clásicos de la literatura, para un alumnado que realmente se ve totalmente obligado pues, a verlo, no lo hace por gusto propio, es intentar relacionarlos en la medida de lo posible con su presente y con los temas que a ellos les interesan. Entonces, efectivamente, claro, hay lecturas pues, que pueden resultar un poco más asequibles, otras un poco menos, pero siempre en estas grandes obras hay un tema que nos interesa profundamente como ser humano. Y a lo mejor no vamos a ser capaces, la chavala no va a ser capaz de entender toda su complejidad ni de disfrutarla como lo va a poder hacer dentro de unos años. Pero el hecho de que nosotros lancemos posibilidades... Mira, ahora estoy terminando el libro este maravilloso de Marina Garcés, de Escuela de Aprendices, ¿no? Que habla está hablando de la educación, y a mí hay algo que me pareció muy interesante, que era lo de la educación como el concepto de abrir posibilidades al aprendiz, ¿no? Nosotros realmente no tenemos que agotar esto que estamos enseñando, sino abrir, digamos, distintas preguntas o distintas posibilidades que luego ellos pues, van a encargarse un poco de actualizar. Y esto es lo que tiene que ver con lo que es lo curricular. Luego, por supuesto, lo de el enseñar a leer y el leer en clase, bueno, ese es un tema. Ahora, a ver, Ramona, lo que nos comentaba, que quería comentar algo, pero a mí me parece fundamental el recuperar, sea en el curso que sea, incluso con las exigencias curriculares que tengamos, da igual, recuperar la lectura en clase. El dedicar un espacio de lectura, no dejar el libro para que se lea muchas veces de forma independiente en casa, que eso tendrá que hacerse también, porque no tenemos tiempo suficiente para leer las obras íntegras en clase, pero el dedicar, sobre todo en obras que son ciertamente complejas, un tiempo de lectura en clase, no para hacer una lectura guiada en el sentido de guía de lectura pasiva para el lector, ¿no? Con preguntas resueltas, sino el ir dando pistas un poco de por dónde puede tener más chicha el texto, dónde se le puede sacar más jugo, y sobre todo plantear pues, las preguntas que pueden hacer que nos cuestionemos la realidad. Pues yo creo que un poco la clave de enseñar la literatura, que no historia de la literatura, va un poco por ahí. Es así, Ignacio, y no sé si y termino un poco con esto para no capitalizar, digamos, y no solo al tema escolar. Vamos a ver, yo te decía, Carmen, un poco en plan divertido, que nos defendiéramos, Ignacio y yo, porque tú me conoces, Ignacio menos, pero tú y yo hemos coincidido en muchas agradables batallas. Y vamos a ver, yo soy disfrutona, quiero decir, como disfruto leyendo, pues tengo que contagiarlo. Por eso decía antes que al final tiran del carro los profesores que están en el tema y ya está, es que no hay otra. Entonces teníamos que entrar, que ahora seguro que Vicente va a ir ahí, en que los adultos no leen. Es que hay muchos profesores que no leen, compañeros, y no solo profesores de ciencias, muchos profesores de letras. Entonces, ¿qué pasa? Ahora mismo me venía a la cabeza,
En el cuarto estamos con el 27. Yo empecé a leer el 27 y ¿sabéis justamente después qué es lo que hemos hecho? Estábamos con los libros de José Alcaraz. Pues como hemos hecho un 27, disfrutón total, porque es que yo tengo que... O sea, yo cuando me pongo con Cernuda o cuando me pongo con el señor Salinas y los pronombres, pues los pronombres no gramaticales, los pronombres amorosos, el tú y el yo. Y entonces cuando me pongo a eso, tiro de lo mejor de mí, tiro de lo que yo disfruté cuando era universitaria, destripando absolutamente esos poemas. Y ahí voy al comentario de texto. Fíjate lo que te digo, voy a una cosa absolutamente curricular. Cuando yo leo una regenta, entonces, ¿cuál es la clave para mi lectura compartida? Yo me acuerdo que cuando empezaba con todo esto, había alguien que decía dos cosas muy bonitas. Gala decía, cuando un libro se cae de las manos hay que dejarlo. Claro, el problema es si se cae uno, otro y otro. Y otra cosa, nunca funcionará una cosa que diga el libro, el niño y el pupitre. Entre otras cosas, porque es que leen en clase, pero leen en una postura que no leemos, Ignacio. Yo me los he llegado a bajar a la biblioteca y se han tumbado al suelo. Porque es que yo en mi casa leo en el sofá o en la cama o en un tal, pero no leo en un pupitre. Pero bueno, vamos a quitar eso. Bueno, un pupitre, que decir, en una mesa, que feo es lo de pupitre, es como muy antiguo, pero en una mesa de tal. Pero insisto, Carmen, si compartimos lectura, si yo soy capaz, volvemos a lo mismo, es que a lo mejor todo esto es cuestionable y nos vamos al tema de la educación, de realmente compartir mi experiencia lectora, yo estoy ganando. Cuando después del 27, mis compañeras y yo, en cuarto, hemos repartido los libros de José Alcaraz, la gente los quería, porque querían poesía, porque acaban de salir de una poesía que les gusta. Y además de gustarles, les va a servir para luego examinarse. Horror de horrores, pero les va a servir. Entonces, yo sí defiendo tal, pero defiendo, insisto, en que los profesores tengan una formación lectora que a veces no está. Por eso es tan de agradecer Mandarache, tan de agradecer el proyecto, porque está haciendo que los profesores, estamos como locos, ahí vamos a leer no sé cuánto, tenga, yo poesía, yo ahora teatro, yo ahora no sé cuánto, yo ahora esto. Entonces, estamos formándonos también, porque tampoco hemos tenido a lo mejor todo el tiempo ni la ESA. Bueno, ahí lo dejo, que decir, pero yo sí defiendo que la lectura, aunque sea curricular, había puesto aquí algo así como que una buena experiencia lectora en esa edad, independientemente de que sea a través del colegio, una buena experiencia lectora va a sentar tal. Luego llegan a primero de bachillerato y hay que estudiar. Resulta que como hay que estudiar no podemos leer. Y ya en segundo ni te cuento. Antes todavía teníamos que la selectividad había que ir con Lorca o con La vida de Eloy Sánchez Rosillo o con tal, pero ahora encima no hay que ir con lecturas. Y ahí ya se atascan. E igual ese es el motivo, Carmen, de que ahora mismo en la universidad, porque en primero y segundo parece que ya bachillerato es terreno de no lectura, porque hay que estudiar, ¿no? Pero en la ESO todavía tenemos. Cuarto es un curso maravilloso para sentar bases lectoras, porque el que se hace lectora a esa edad podrá tener altibajos, pero va a ser lector. Yo, vale. Mira, antes, por supuesto, voy a defender a José Alcaraz, por supuesto. Creo que es uno de los grandes poetas de este país, así lo digo. Y me encanta que los chicos de aquí, de Cartagena, disfruten con su poesía. Y esto me lleva a una reflexión. Quizás, escuchándoos, a lo mejor está al revés un poco el currículum. Es decir, a lo mejor la historia de la literatura debería darse después. Y el fomento de conocer autores vivos se debería dar en primero, en segundo, en tercero y en cuarto. Es decir, ¿por qué no se puede leer relatos muy chulos, por ejemplo, de Carlos Castán, que ha publicado en Páginas de Pluma, que son preciosos? Hay muchísimos autores vivos que es que son totalmente desconocidos para los niños. Es decir, yo no veo ningún problema en que un chiquillo de 15, 16 años, yo lo veo, vamos, creo que maduro para leer, por ejemplo, el último libro de Sara Mesa, por ejemplo, el de Un amor. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, pero ¿por qué no? No, pero vamos a ver, yo soy un poco arriesgado, es decir, yo soy un poco kamikaze, es decir, aquí no hay que entrar en tabúes ni en historia, es decir, yo creo que con toda la información que reciben, no vamos a rasgarnos las vestiduras porque lean un amor o porque lean Gema de Milena Busquets. ¿Por qué se les aparta de lo que está pasando en el mundo literario, en el mundo editorial? Y son como dos mundos diferentes, es decir, en los colegios se está leyendo. Aparte de que gracias, por fortuna, tenemos aquí Mandarache. Pero en el resto de España, en numerosísimos lugares, pues está esa
esos dos mundos diferentes. El mundo de las librerías, que vamos con las novedades, con los autores nuevos, con las lecturas vamos, de ahora, reediciones, etcétera. Y después están los institutos con un currículum marcado que empieza, pues eso, empieza como tú dices, Ramona, marcando la lectura como si fuera una obligación, que eso es lo que yo veo muchísimo. Entonces, claro, cuando un estudiante relaciona lectura con obligación, ahí mal, muy mal. Muy mal, porque al final llega el momento de estudiar, como habéis dicho, primero o segundo de bachiller, que por desgracia, como habéis dicho, pues, se nos ha quitado a otro de los grandes, a Eloy Sánchez Rosillo, de en medio, y yo no sé, hombre, sé que si no se lee a Lorca, sé que dices tú, pero qué disparate es este. Es decir, es que el problema es muy grande, tiene muchas ramificaciones, es como una especie de medusa que se va haciendo más grande y nos va consumiendo encima de que éramos un país muy poco lector y con unos niveles de analfabetismo terribles hará 100 años. No nos olvidemos de eso. Y menos. Menos. O sea, bueno, vale, pero bueno, menos, mis abuelos no sabían leer, ¿eh? Pero bueno, yo me pongo... No sabían leer. Firmaba con el dedo. Claro, mis abuelos firmaban con el dedo o con una cruz. Pero mira, Vicente, en esto que dices hay una cosa que es muy importante y que creo que nosotros tenemos aquí en Cartagena, y es que el profesorado no tiene por qué saber de las novedades. Lo que ha dicho Ramona ha dicho, hay profesores y profesoras que no leen. No leen, yo tengo compañeras que han salido de la universidad y sin leerse un libro. O sea, estamos hablando de ese nivel. Y además han aprobado una carrera de letras sin haber leído. ¿Pero eso cómo se hace? No han tenido esa necesidad, o sea, no han tenido que hacer. Hablo de gente de magisterio, no hablo de filología, ¿no? Vale, pero... pero da igual, o sea, me estás diciendo que gente que va a formar a críos no ha leído nada. Entonces, nosotras, por ejemplo, tenemos mucha suerte con Mandarache porque nos obliga, en cierta manera, no solo a estar en las novedades, sino que además nos permite ese espacio que yo creo que me gustaría introducir este tema ya en la conversación, porque para mí es primordial, en el tema de la conversación social sobre la lectura. Me parece que a nosotras como adultas nos hace mucho bien y nos da mucha posibilidad. Me he quedado cortada otra vez. No. Me he quedado cortada. Se debe genial. ¿No? Vale. Pero creo que en la adolescencia es imprescindible, porque la adolescencia es una etapa fuertemente social. Y entonces, la conversación social con respecto a la lectura en la adolescencia es lo que nos puede salvar. Yo creo que es lo que puede salvar este desastre. Y Mandarache tiene esa parte de conversación social y las redes sociales tienen esa parte importantísima de conversación social que a mí me parece, lo digo de verdad, que en la adolescencia gente que no ha leído se está enganchando a las redes sociales en realidad. O sea que me parece que hablar de lectura adolescente sin hablar de la conversación social nos deja fuera. O sea, no es una pata, vamos, más importante que la familia. Porque la adolescencia, no hablamos de la infancia. No hablamos de la infancia, que la familia es ahí potente. Hablamos de la adolescencia, donde los críos están menos en la familia y más en su grupo. Grupo que no tiene por qué ser grupo físico, grupo de interés, ¿vale? Y entonces a mí eso me parece que tenemos unas herramientas ahora que no hemos tenido nunca, porque tú antes compartías con tus compañeros de clase o con la gente que tú conocías. Yo tengo, por ejemplo, experiencias en clubs de lectura y bueno, sí, son físicos, pero al final, pues la gente que tú puedes encontrar en tu barrio son 7, 8, 10, no más. Pero tú te metes ya en una red social y estás hablando con todo el mundo y estableces allí unas relaciones que te hacen leer más. Es que te hacen leer más, es que yo lo estoy viendo. Sí, y hay un montón de espacio de intercambio en ese sentido. Lo que pasa que ahí también el trabajo nuestro como profesores es un poco lo de el filtrar un poco el exceso de información que puede haber, porque muchas veces das un recorrido por esos foros, como tú dices, de creación y de intercambio de experiencias,
Y claro, lo que se encuentra por allí, pues llamarlo literatura, pues es ser muy generoso, ¿no? Hay artefactos paraliterarios bueno, que están muy bien en un determinado momento de tu vida, ¿no? Pero a lo mejor es interesante reconducir un poco, partiendo de esa experiencia lectora inicial, reconducir y llevar al lector pues, a otras lecturas un poco más exigentes, un poco más interesantes. Mira, ahora ya estamos todos en lo virtual pues, de manera forzosa, pero yo llevaba trabajando con Moodle muchos años antes de que todo esto estallara. Y yo recuerdo que, por lo que decías tú de los espacios de intercambio, yo en cuarto de la ESO, por ejemplo, al margen de lo curricular, ellos siempre llevaban, cada semana o cada 15 días, dependiendo de la extensión de la lectura, llevaban alguna lectura íntegra, un relato, ¿vale? Y yo recuerdo la manera que teníamos de trabajar era muy similar. Yo lanzaba unas cuantas preguntas sobre ese relato, pero preguntas de un tipo muy genérico, no de comprensión lectora específica de que comprendían la historia, sino preguntas un poco más de tipo reflexivo. Y habría un foro, y en ese foro pues ellos iban contestando y se iban retroalimentando las respuestas y demás. Bueno, eso ha sido una de las experiencias, yo creo, más interesantes en cuanto a trabajo lector que yo he tenido en el instituto. Lógicamente, pues había grupos que funcionaban mejor, porque eran más autónomos como lectores, otros funcionaban un poco peor, pero ese intercambio de experiencias al final era muy enriquecedor, ¿no? Porque incluso los propios chavales se iban picando, porque lógicamente pues, querían dar la respuesta que fuera más aguda, o relacionar su respuesta con otras respuestas que habían dado otros. Y recuerdo, ya para acabar con esto, una experiencia también que fue súper curiosa, que me llamó mucho la atención, el cómo funcionó, fue a partir bueno, la lectura que llevaban conmigo ese año fue esta de Ray Bradbury de... Fahrenheit 451. No. La Crónica Marciana. Otra que tiene Crónica Marciana, los cuentos de la bruja de abril. No, el personaje, ay, se me ha ido el nombre por completo. Este que llega a una feria ambulante, el Carnaval de las Tinieblas. Creo recordar que el Carnaval de las Tinieblas, ¿vale? Es una feria ambulante que llega a un pueblo y es un libro sobre la maduración y tal. Bueno, pues ese era la lectura que llevaban. Y entonces, fuera de lo que era el tiempo del instituto, dijimos, oye, vamos a quedar una tarde a ver cómo sale esto. Vamos a quedar una tarde, les habilité una función de chat interno dentro de lo que era Moodle y vamos a hablar por este chat, vamos a intercambiar experiencias lectoras. Bueno, aquello fue muy sorprendente porque ya os digo que siempre nos quejamos de que los chavales no se enganchan a la lectura, no se lanzan a la piscina y fue una participación masiva cuando era una actividad absolutamente voluntaria. Y os estoy hablando de un viernes por la tarde de alumnos de tercero de la ESO. Entonces, como dice Carmen, la cuestión social de intercambio, ¿no? de experiencias lectoras es algo que a los chavales les motiva mucho. Foros, ahora mismo hay muchísimos. La cuestión, como todo en Internet, pues es conducir a los espacios adecuados y filtrar un poco contenidos, ¿no? Porque en ese sentido nuestro trabajo pues tiene que evolucionar hacia la labor de curador de contenido muchas veces, más que de suministrador de conceptos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Bueno. Yo sí tengo un poco la experiencia, si me perdonáis con esto, sí tengo un poco la experiencia que lectores que han empezado leyendo, bueno, lo que supongo que tú hablas un poco de estas plataformas tipo Wattpad, ¿no? Donde la gente escribe y entre ellos se leen y se retroalimentan. Yo quizá me estoy refiriendo más a otro tipo de redes en que la gente hace reseñas, ¿no? De libros, desde blogs, que hay muchísimos blogs literarios, hasta youtubers, instagramers, ¿no? Que hacen, y ahí incluso las editoriales en realidad lo que están haciendo ya es captarlos para que ellos sean los que provean, o sea, les proveen ya de contenido para que ellos lo hagan, ¿no? Pero además de eso también hay aplicaciones como Goodreads para libros en general, y por ejemplo he descubierto hace nada, Ignacio, que a lo mejor te gusta, a lo mejor ya la conoces, Wacom, ¿la conoces? No, pues no. Yo no. Pues es exclusiva de cómics, es una pasada. No, pues Wacom. Nada. Me la recomendó mi hermano, que es muy lector de cómics, porque yo soy muy firme defensora de los cómics, ¿eh? Mucho. Claro que sí. Y mi hermano me la ha recomendado y es súper interesante porque te permite no solo hacer reseñas, sino estar al tanto de las novedades. Bueno, y al final se crean
esas redes en las que tú te estás asociando a gente que lee cosas parecidas a lo que tú lees. Y mi experiencia en este sentido es que gente que ha empezado leyendo libros, digamos, de escasa calidad o no sé, o que nosotros no consideraríamos, ¿no?, como unos libros muy... Sin embargo, ha habido evolución en sus lecturas porque esa misma gente se retroalimenta y es como, oye, pues si te gusta esto, ¿has leído esto? Y yo creo que hay un crecimiento lector en la gente que participa activamente en este tipo de plataformas. Wattpad no la conozco, quiero decir, me refiero, la conozco, sé lo que es, pero no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo porque al final es más una plataforma de creación literaria, ¿no? Wattpad es que la gente escribe y entonces pues sus amigos lo leen y eso. Yo me estoy refiriendo puramente a lo que es las plataformas, las aplicaciones, los programas que son con libros, digamos, que llevan el circuito editorial, es decir, que ya están publicados y que... Y mi experiencia entre la gente joven que conozco es un poco esa, que entre ellos se alimentan sus lecturas y crecen, o sea, crecen como lectores. Pero vamos a ver, vamos a hacer una recapitulación, perdón que me he quedado ahí, y vamos a ver, Carmen es bastante positiva. Yo creo que es necesario en general, en la vida, ¿sabes? que haya personas y bueno, y Ignacio igual. Ignacio, yo sé que él hace, vamos, lo indecible porque en su instituto, el Cano, haya un movimiento, Ramón igual. Yo lo tengo claro, es decir, lo que pasa es que a veces me da la sensación de que estos son como, no voy a decir gotas en el desierto, pero sí oasis en un desierto, porque claro, yo lo veo todo desde un contexto un poquito más grande. Es decir, yo soy el que recibe el producto final de todo, ¿no? Y es complicado. Vamos a ver. Yo no me voy a meter en si los profesores no leen o si leen, porque no me quiero meter en ese charco. Cada uno que haga con su capa un sayo. Yo considero que un profesor tiene que, bueno, un profesor de literatura que no lea, a mí decirme un cirujano que no se esté, digamos, poniendo al día en las diferentes técnicas que se van avanzando, mal asunto para que caiga en sus manos, ¿no? Yo lo dejo ahí, ¿vale? Pero bueno, no me voy a meter en ese fangar. Damos por hecho, por el silencio o por la omisión que estamos dando y por la vuelta, de cuando se llega a la universidad, caput. A menos que hagas filología hispánica, caput. O sea, caput. Bueno, no sé si en otros... En Murcia, por ejemplo, hay clubs de lectura de alumnos y todo eso. No es el caso en Cartagena. Ya, pero claro, llegamos al punto en el que ya se sale de bachiller, vosotros habéis hecho vuestro trabajo, todo lo que podéis, todo lo que os dejan hacer, no nos vamos a meter en temas monetarios o temas de financiación, porque eso ya sería meternos en otro charco muy feo. Y llega el punto en el que llegan a la universidad y bueno, terminan la carrera. Evidentemente cada uno hace la carrera que le da la gana y reciben unos mensajes. Y ahora mismo yo sí que lo noto. Es decir, ahora mismo las carreras de letras pues están están cada vez más infravaloradas. Por lo tanto, hace que haya menos lectores. Es decir, aquellas personas que hacen filología hispánica, pues bueno, se les mira casi por encima del hombro. No, así os lo digo. Y entonces llega el momento en el que desaparecen los jóvenes lectores, porque siguen siendo jóvenes. Yo cuando tenía 24 años yo me consideraba joven. Vamos a ver una cosa. Yo todavía, perdón, vale, todavía. Pero con 24 años, a menos que seas un Baudelaire, sigues estando en formación. Es decir, bueno, siempre se está en formación, pero la base aún la tienes que seguir manteniendo. Entonces, ahí es donde está el problema. Y yo quiero hacer hincapié en otro tema que también se ha pasado así, bueno, se ha hablado,
pero es que el tema de las familias es horrible. El tema de las familias es horrible. Yo no voy a poner aquí ejemplos porque me da vergüenza decirlos. De actitudes de padres respecto a hijos en mi librería, que para decirle, bueno, señor, yo qué sé, es usted un estúpido. Así de claro. Porque ven el libro como, bueno, a ver si te lo lees, ¿no? Cuando te lo lees. Cosas, bueno, de ahí para arriba, ¿eh? De ahí para arriba, eso lo digo yo. Eso lo digo yo. Aparte que hay gente que se me ha puesto delante de la librería, uno se me puso ahí como en plan Shakespeare, a decir, yo no he leído un libro en mi vida y me ha ido muy bien. Así lo dijo el hombre, se quedó tan pancho. O sea, es que, claro, el contexto social es muy importante. No se ha valorado la lectura como un hecho positivo que suma al individuo en este país. Y eso es así. Eso es así. Es una cosa que puede parecer como un mantra, pero es que aquí estuvo Luis Alberto de Cuenca y con muy buen tino, y no se le puede acusar ni mucho menos de que sea de una tendencia política determinada, dijo que desde la creación de la Segunda República y el sistema educativo, que fue el mejor que ha tenido España, todos los demás han ido hacia abajo. El siguiente que vino malo, el siguiente que vino peor, y el siguiente que vino terrible, y el siguiente que le siguió, y parece que vamos en un continuo descenso hacia el infierno. Es decir, porque es increíble. Y yo quiero poner varios datos encima de la mesa. Vamos a ver una cosa. Y esto ya son datos que hay gente que les encanta, ¿no? Los datos cuando les vienen bien, los dan fríamente, y después cuando no les vienen bien, pues dicen, bueno, es que eso está. Mira, esto es muy fácil. Michel Houellebecq, que evidentemente no es un autor que recomendaría para tercero de la ESO, eso está claro, pero Michel Houellebecq, en su última obra, en Francia, de tirada, salió con 500.000 de ejemplares. Estamos hablando de 6 dígitos. 6 dígitos, ¿vale? No os engañéis. O sea, para alcanzar, o sea, bueno, ese hombre con esa novela vendió los 7 dígitos de largo. Cuando nosotros hablamos de un boom literario aquí en España, ¿de cuántos dígitos creéis que estamos hablando? Porque si queréis un día, 20.000. Un boom, has dicho un boom, ¿eh? Un boom, no. Vamos a quitarnos los bestsellers de Planeta, que muchos les fallan horriblemente. Suponer que hay alguno que venda 100.000, 200.000. El boom, lo que nosotros manejamos. No nos engañemos, sí, 20.000. Estamos hablando 20.000 personas que leen un libro que sale en Babelia, que sale en Esculturas de la ABC, etcétera, etcétera. Estamos hablando de 20.000 personas, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Terrible, 30.000. Pero es muy grave. Es que no es cuestión de que... Estás hablando de los que lo compran, no de los que los leen. No, porque los booms muchas veces se compran, pero no se leen, ¿eh? Bueno, ya. Bueno. El tema del ebook aquí en España es un fracaso. A Planeta, por ejemplo, le supone el 6,18% de su facturación y ya lo da por perdido. ¿Sabéis por qué? Porque no hay una masa lectora que pase al ebook como ha pasado en Estados Unidos, que también ha sido un fracaso, pero que ronda el 21, me parece que... O sea, el ebook ha sido un fracaso. El libro está en nuestro ADN, el libro físico. Eso está claro. A los que amamos el libro. Pero aquí en España es que no se ama el libro. No se ama. O sea, si hiciéramos una votación y fuéramos sinceros, no se ama el libro. Ya, pero escúchame, Vicente, escúchame. Es que estamos comparando Francia o el que sea, da igual. Estamos comparándolo con España, que acabo de decirte que mis abuelos no sabían leer. Mis abuelos, 2 generaciones por encima mía. Y igual que mis abuelos, gran parte de su barrio y de su generación. Quiero decir, claro. Si yo te entiendo, yo lo entiendo, pero es que en Francia no han pasado por esto. Bien, pero yo te voy a poner una... No han pasado por esto. No. Mira, Noruega... Tampoco ha pasado por esto. No. Noruega en la Primera Guerra Mundial era uno de los países más pobres. Pero si no leías la Biblia, eras un parias. Pero además hace frío, está también en su casa. Sí, no que haga frío. Tú si en Noruega a los 10-12 años no habías leído
la Biblia, y no habías leído ciertos, digamos, cuentos, eras un tonto. Claro, aquí no hay, digamos, esa presión. Es decir, aquí si la Biblia te la leían y te la interpretaban, no tenías que leerla tú. La Biblia te la leían aquí en España, claro. Aquí en España ha pasado de que estaba el señor cura, que te lee, que, claro, y la gente cuando se casaba pues cuenta, bueno, yo creo que todos somos de la misma generación, hemos tenido los libros de círculo de lectores que eran horribles, aquellos de los años 60, 70, que eran adefesios totales, y adefesios totales, y la Biblia... Pero, entiéndeme, pero es que nadie lo estamos hablando de que mi generación, en mi clase social... Mi generación ha sido la primera que ha ido a la universidad, la primera que ha leído. En mi casa yo he sido la primera persona que ha gastado dinero en libros por placer, la primera persona. O sea, escúchame, me parece que poniéndonos en perspectiva, claro que los datos son terroríficos si no ves con el resto de Europa. Pero yo poniéndome en perspectiva veo a mis hijos y digo, ostras, es que mis hijos tienen un acceso y tienen una posibilidad que ninguna otra generación ha tenido. Sí. Ni yo. Yo con 15 y 16 años me leía los libros que traducían la Caixa, el banco. Yo he crecido en Cataluña y entonces era toda la época de la normalización lingüística, ¿vale? Entonces la Caixa se dedicaba a traducir grandes obras al catalán, grandes obras internacionales, ¿no? También españolas, ¿vale? Entonces yo me he leído, con 14 y 15 años me he leído Los gozos y las sombras en catalán, pero porque no tenía nada más que leer, o sea, era como pura desesperación, por favor, dadme algo, lo que sea. Sí, por ahí hemos pasado todo, Ignacio, dime. Por eso te digo que sí que es verdad, que yo no es que sea optimista porque quiero ser optimista, es que yo veo lo que tengo cerca, lo que tengo alrededor. Ignacio, Sí, no, yo quería comentar que yo tengo que romper una lanza por los libros del Círculo de Lectores. Efectivamente, hombre, a mí es verdad, totalmente. Pero acaba el tiempo. Uy, espérate un minuto. Venga, rompe la lanza rápido. Ahora, por Viento de Oeste, de Percy. ¡Hombre! Bueno, eso es buenísimo. Soy lectora por Frank Slaughter y todas aquellas historias de hospital por Círculo de Lectores. Yo estoy diciendo que eran horribles estéticamente. O sea, que eran unas ediciones que eran casposas. Pero era una cosa como decir. Eran horribles, sí, eran horribles. Pero luego estaba el segmento que era ya mejor editado dentro del Círculo de Lectores de Galaxia Gutenberg. Pero eso fue a posteriori, ¿eh? Eso tengo yo aquí, mira. Sí. Eso era oro. Mira lo que tengo. 120 euros que me costó esta maravilla. No, pero lo del Círculo de Lectores es que realmente, y eso me parece muy interesante, el espacio ese que se generó de bibliotecas muchas veces indiscriminadas, porque yo en mi casa el acceso a la literatura fue un poco así. Claro, dice Carmen, ahora los chavales tienen muchísimas más opciones. Claro, yo las opciones al final pasaban pues por tener a todo Julio Verne en una colección del Círculo de Lectores, junto a grandes clásicos de literatura. Por aquí tiene que haber alguno. Mira, por aquí estoy viendo. En la playa tengo menos. Claro, esta edición horrible, o sea, es horrible. Es verdad, es verdad. Pero aquí yo descubrí a Borges, aquí claro. Y todo eso. Ay, perdón. Nada, que mira, que se nos acaba el tiempo y entonces los vídeos se nos hacen muy largos. Creo que tenemos que hacer una segunda quedada, porque se me han quedado muchísimos temas.